Hemos estado estudiando los dones del Espíritu Santo en el contexto de la carta primera de Pablo a los Corintios. Vamos allá a esa primera carta en su capítulo 13. Ustedes me dirán que no hemos terminado el 12. Yo lo sé. Luego me regreso. Pero hoy quiero que vayamos al 13. Y allá en el verso 11, dice así: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño. Ahora vemos confusamente como por medio de un espejo. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo de forma limitada, entonces conoceré del todo, como Dios mismo me conoce. De acuerdo con estas palabras, el crecimiento espiritual es correspondiente o se desarrolla de la misma manera que el crecimiento físico. Les he dicho en otra ocasión que cuando nosotros plantamos una semilla, tenemos que esperar un tiempo para ver la germinación y el crecimiento de la planta. Quizás si alguno de nosotros hoy plantase un árbol, no lo alcanzaría a ver crecido, porque es algo que tarda tiempo. De la misma manera, nuestros hijos o nosotros mismos, cuando nacimos, tardamos tiempo en crecer. Y los niños de 2 años, de 3 años, a veces se sienten contentos de decir: es que yo era chiquito y ya soy grandote. Pero apenas tienen 2 o 3 años. Y va a faltar mucho tiempo para que sigan creciendo. Algunos tal vez ya llegamos a la edad de que ya no quisiéramos seguir creciendo. Ya no quisiéramos cumplir años. Ya vemos de manera pasmosa cómo se fue el 2015 y ya llegó el 16. Y cómo a una Navidad ya la alcanzó otra Navidad, y a un cumpleaños otro cumpleaños, y así. De cualquier forma, el crecimiento es paulatino. El crecimiento es despacio. Y en ese sentido, hoy que es el primer domingo del año 2016, y algunos critican que celebremos el Año Nuevo o que celebremos la Navidad, y dicen: es que eso es pagano. Celebrar o no celebrar el Año Nuevo, la Navidad u otras cosas es una mera convención social. Algunos dirían: bueno, ¿por qué no celebramos Pascua y otras fiestas que están en la Biblia? Porque en sus orígenes esas fiestas también eran no más que una convención social de origen agrícola. La llegada de la primavera, la llegada de las cosechas. Y luego el pueblo de Dios le fue dando un significado nuevo, como nosotros le damos también al inicio del año un significado nuevo. Y no nos quedamos en las fiestas como algunas creencias que consideran los días de fiesta como un tiempo sagrado. Ejemplo, hay quien piensa que el 2 de noviembre no es solo una fecha, no es solo un día más en el calendario, sino que ese día se abren las puertas del Mictlán y los muertos vienen. Entonces piensan que realmente las fechas a celebrar son tiempos sagrados. Nosotros no creemos que haya tal cosa como tiempos sagrados. En todo caso, el tiempo sagrado es todos los días, porque Cristo es el Señor de nuestra vida todos los días. Cristo no es el Señor de su vida el domingo, ¿o sí? ¿O solo el sábado?
Hay quien pelea y dice, bueno, es que tendríamos que reunirnos en sábado, sabatistas. Y los otros le contestan, no, es que tendríamos que reunirnos en domingo, los dominguistas. Pero eso no es importante. Todos los días Cristo es nuestro Señor y todos los días nosotros queremos caminar en una comunión con Él. Los hebreos copiaron a los mesopotamios, especialmente a los babilonios, la manera de computar el tiempo a partir del calendario lunar. Muchos pueblos del Medio Oriente adoraron a la luna como la diosa más importante, así que los meses eran lunares, duraban 28 días, y el mes comenzaba con la luna nueva, es decir, cuando no se ve la luna. Las neomenias o lunas nuevas, y era cuando los hebreos celebraban el principio del mes. Y ese día había sacrificio especial en el templo, y era también un momento de reflexión y de rectificación en la vida. Por tanto, cualquier momento que tomemos para hacer un alto y decir, Señor, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo puedo afirmarme en el amor y en la fe contigo? Es muy importante. Y así es el año nuevo. Déjenme decirles, sin embargo, que en el 2016 Dios no quiere que nos vaya bien. Sí, oyó bien. Dios no quiere que nos vaya bien en el 2016. ¿Cómo es eso? Me voy a atrever a platicarles algo que una hermana me hizo favor de platicarme también. Una iglesia, de cuyo nombre no quiero acordarme, que para que les vaya bien a todos los miembros durante el año, a todos los ungieron con aceite. Uno se tiene que preguntar si eso está en la Biblia. Si de lo que se trata es solo de que nos vaya bien. Una persona que se dice profetiza publicó también en internet su profecía del 2016, que este es el año de la doble porción, de la doble bendición, del doble éxito, y Dios nos va a dar a todos el doble de todo, hasta doble herejía, creo yo. ¿Será que Dios solo está interesado de manera discriminada en darnos el doble de algo? Por eso dije yo, si Dios realmente querrá que nos vaya bien. Fíjense que a veces nos va bien y nos olvidamos de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Incluso hay una oración en el libro de Proverbios donde dice, Señor, no me hagas tan rico que me olvide de ti. El hecho de que solo nos vaya bien no garantiza nuestra vida espiritual. Hay personas que cuando les va bien solo se sumen en un sopor de comodidad. Ahí están bien, así están tranquilos y no hay que mover nada. Incluso cuando podemos ser de una clase media, ya hasta nos olvidamos de la gente que sufre, nos olvidamos de los pobres, nos olvidamos de sus necesidades. Y muchas veces las comodidades y las riquezas incluso podrían alejarnos de Dios. Como diría Jesús en el Evangelio, cargar nuestros corazones de codicia, de avaricia, de amor por las cosas del mundo. Y estar tan preocupado o tan enfocado a conseguir o a disfrutar mi carro nuevo, la ropa que me he comprado, mis paseos, mis compras en las tiendas, mis éxitos en el trabajo, la vida social con mis amigos. Y yo le pregunto si eso nos ayuda a buscar más a Dios o muchas veces nos distrae.
de nuestra entrega a Dios. Si alguna vez el diablo le dijo a Dios, déjame quitarle a Job todo lo que tiene y Job te va a abandonar. Creo que el diablo hoy tiene otra técnica y dice, Dios, déjame darle a tus hijos un poco de prosperidad, un poco de sermones de prosperidad y un poco de abundancia para que se olviden de ti. Y hay muchos cristianos que están más preocupados por tener más de lo material que de entregarse a Dios. Y Jesús decía, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El que tengamos más o tengamos menos dinero o posesiones no determina nuestra entrega, el corazón que tenemos hacia Dios. Cuando Jesús predicó el Sermón de la Montaña, no decía, bienaventurados aquellos a los que les va bien, bienaventurados los que el 2016 van a tener doble de todo. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, los perseguidos, los mansos. ¿Habrá cambiado Jesús de opinión? En vez de que hoy sean bienaventurados los que sufren y los que lloran, estará diciendo Jesús, para el 2016 mi bienaventuranza es que sea un feliz y próspero año nuevo. Yo no encuentro un versículo que diga feliz y próspero año nuevo. Sinceramente no. Y usted me dirá, bueno, ¿no estábamos hablando de los dones? Pues sí, estábamos hablando de los dones, pero recuerden ustedes que los dones son para edificación. Edificación quiere decir crecimiento, construcción. Cuando usted está construyendo una casa, la edifica en la medida en cada vez que pone un ladrillito, una varilla, levanta una pared, está edificando. Y su deseo no es que toda la vida se la pase en construcción, ¿o sí? Usted quisiera terminar ya su casa, así como usted la imaginó de bonita. Los dones son para edificación. Y por tanto podríamos preguntarnos, si Dios no quiere que nos vaya bien en el 2016, ¿lo que estoy diciendo es que quiere que nos vaya mal? Una cosa no se desprende de la otra. No me vaya a malentender, Y se vaya a ir todo deprimido y diga, no, pues yo ya no voy a ir a comunidad apostólica porque ahí me dicen que Dios quiere que me vaya mal. No. Dios no quiere que nos vaya bien y tampoco Él desea que nos vaya mal. Entonces, ¿qué quiere? Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que seamos edificados. Y eso va a ser independiente del hecho de que nos vaya bien o de que nos vaya mal. ¿Podemos ser edificados si nos va bien? ¿Es posible? ¿Y podríamos ser transformados si nos va mal? También. Y también al revés. Podría irnos bien o podría irnos mal y nosotros no cambiar y no obedecer y no acercarnos a Dios. Porque hay personas que les va muy bien y no por eso se acercan a Dios. Dios les está dando bendiciones. He conocido personas que vienen compungidas y piden oración y luego se resuelve su problema y no regresan. A veces no sabemos apreciar las bendiciones. Había una hermana que tuvo su hijito y dejó de ir a los cultos. Y su mamá le preguntó, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Pues es que no puedo, tengo que cuidar al bebé. Entonces su mamá le dijo, vamos a orar para que Dios te quite al bebé y ya puedas ir a la iglesia. ¿Qué le quería decir su mamá con eso?
Que si Dios nos da una bendición es para que nos acerquemos más a Dios, no para que ahora sea el pretexto para no ir a la iglesia, ¿no? Por eso Pablo en Romanos 12 dice, les ruego por las misericordias de Dios. No necesita irnos mal para que busquemos a Dios. Les ruego por las misericordias. En el hebreo el plural es un superlativo. Entonces lo que podríamos traducir, les ruego por el gran amor de Dios, por la inmensa misericordia de Dios, que se entreguen ustedes como una ofrenda. Al ratito vamos a recoger la ofrenda, pero no basta con que usted dé algo de lo que trae. Dios quiere que nos ofrendemos nosotros. Entonces, si yo les pregunto, ¿Dios quiere que nos vaya bien en el 2016? Ustedes no me vayan a contestar, sí, feliz año nuevo. Ustedes me tienen que contestar, no, en el 2016 Dios quiere que yo me ofrende a Él. ¿Verdad que es diferente? Ya los vi muy desanimados. Dios quiere que este año yo me ofrende a Él. Acuérdense que es una relación de amor. Cuando una pareja se ama mucho, la mujer no está esperando solo que él venga y le traiga cosas. Lo que ellos quisieran es disfrutar su comunión, su amor, su intimidad. Lo que Dios espera de nosotros es una entrega. No que nosotros estemos esperando un año exitoso. No que nos vaya mejor. Qué bueno si nos va mejor, ¿eh? No somos masoquistas. No queremos decir, Señor, quiero que me vaya mal, por favor, azótame. No queremos eso, pero nuestro corazón tampoco está puesto en las cosas, ni en los éxitos. Nuestro corazón tiene que estar puesto en el amor a Dios. Lo más importante es el amor a Dios. Entonces, ¿qué podríamos desear para el 2016? Por ejemplo, conocer más la voluntad de Dios. Entréguense en sacrificio vivo para que conozcan cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, quiero conocer tu voluntad. Qué diferente de los vaticinios que hace mucha gente. Seguro, no quise ni prender la televisión, pero seguro hubo adivinos y brujas en la tele que estuvieron prediciendo cómo iba a ser el 2016, ¿o no? ¿Alguien los vio? Nadie los vio. Bueno, en revistas, en radio, en todos lados, y tristemente hasta en iglesias, tiene que haber habido gente que esté vaticinando lo mejor para el 2016. Y cuando no se cumpla, por ahí de marzo, de julio, pues ni nos vamos a acordar que aquel falló. Tenemos mala memoria. Por eso los mismos políticos siempre se reeligen, porque se nos olvida lo que hicieron. Pero no, Dios no tiene como propósito principal que tengamos cosas, sino que cambiemos, que seamos transformados. Por eso una de las cosas que debe preocuparnos en el año es, Señor, quiero conocer tu voluntad. Entonces ya hemos dicho dos cosas, ¿no? Primera, ofrendarnos a Dios. Segunda, queremos conocer su voluntad. Tercera, ¿no le gustaría crecer en el amor a Dios? El amor, hemos insistido, no es una emoción. Usted no se quede esperando a ver cuándo le llega esa emoción tan bonita y sienta que ama mucho a Dios, porque a lo mejor va a decir, pues todavía no lo siento. O al revés, a lo mejor a la hora de los cantos usted se emociona mucho y dice, cuánto amo al Señor, y mañana ya se le enfrió el corazón, ¿no? El amor es una decisión. Entonces, si nosotros vamos a amar más a Dios, si deseamos y queremos amarlo más,
lo único que tenemos que hacer es decidirlo. Hoy decido que yo amo a Dios con todo mi corazón. De hecho, así es el mandato. Ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es un mandato. ¿Quién tiene que dar el paso? Tomar la decisión de realizar el mandato. Entonces, podemos decidir amar más al Señor. Y como alguna vez también les dije, no le pida a usted, Señor, ayúdame a amarte. Eso no suena bonito. Imagínese que usted va con su esposa y le dice, mi vida, ayúdame a amarte. Pues agarra la cacerola y nos da un cacerolazo, ¿verdad? No es así. Es algo que yo tengo que decidir. Es algo en lo que yo tengo que entregar mi corazón, mi voluntad. Entonces todo esto va de la mano. Decido ofrendarme a Dios, decido buscar su voluntad, decido amarlo. Pero amarlo también es entender que tengo que amar y servir a los demás. No es posible amar y servir a Dios si no servimos a los demás. Es más, ni siquiera es posible para nosotros ser personas plenas y maduras si no amamos y servimos al otro. Jesús lo expresó cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay un filósofo francés contemporáneo, cristiano, que se llama Paul Ricoeur, y que ha dado respuesta a muchas filosofías modernas, relativistas, que niegan el bien y el valor universal. Y él lo que ha hecho es retomar algunos principios cristianos para recordarnos que nosotros, nuestro yo, no es solamente nuestra alma, sino nuestro cuerpo. Y que la persona que somos solo puede ser una verdadera persona en la relación con los demás. Sin la relación con los demás, nunca vamos a madurar. Es más, sin la relación con los demás, la ética no es posible. Por ejemplo, si hay que ser amorosos, perdonadores, tolerantes, serviciales, y no hay prójimo, pues sería muy fácil, ¿no? Yo soy muy tolerante, pues no hay nadie a quien tolerar. Yo no soy enojón, pues no hay nadie que me haga enojar. O sea, la ética solo es posible cuando está el prójimo. Y no, el prójimo no es otro que es mi enemigo, otro que es diferente a mí totalmente, otro que no siente porque yo sí siento. El otro es un yo, un igual que yo. Y yo solo puedo llegar a la madurez de lo que soy cuando entiendo mi ser colectivo, mi comunión, mi amor con el otro. Y por eso decidirnos a amar a Dios es también decidirnos a servir al otro. Entonces, en contraste con lo que mucha gente tiene como deseos de año nuevo, que saca una vecinita sus maletas a pasear, sí, así lo hizo, porque quiere que viajar mucho este año, ¿no? Y otras cosas que no les platico, ¿no? Porque la gente quiere para sí, mientras que nosotros podemos decir, este puede ser un año de servir más a los demás. No quiero ser reduccionista y decir que la depresión solo obedece a un factor, pero sí quiero decir que muchas veces la depresión puede iniciarse o puede agravarse porque solo vivimos para nosotros. Porque todas nuestras preocupaciones, todos nuestros fracasos y todos nuestros deseos solo están centrados en nosotros. Y eso nos puede llevar a enfermedades muy graves, hasta una paranoia. Yo me he preguntado, platicando con las personas que se sienten perseguidas, que todo el mundo quiere hacerles mal y que todo el mundo las está vigilando, y yo al platicar veo que hay un gran orgullo.
Pareciera que todo el mundo gira en torno a mí, que yo soy el ombligo del universo, ¿no? Tengo que vivir para servir a los demás. Y esos a los que tengo que servir, evidentemente comienza por los que están más cerca. Y los que están más cerca, pues son tanto mi familia, como mis vecinos, como mis compañeros, en el trabajo, en la escuela. Y a veces son los más difíciles de poder servir. Si nos dicen, ¿por qué no mandas tú un donativo para los niños del África? Ah, pues sí, cómo amo a los niños del África. Pero, ¿cuánto amo al que está ahí, al ladito? ¿Cuánto lo puedo tolerar? Decíamos que el crecimiento es un crecimiento paulatino. Ustedes conocen el Salmo 1, ¿verdad? Vayamos, no perdamos Corintios 13, pero vayamos al Salmo 1. En el verso 2 y 3, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas, consigue todo cuanto emprende. El crecimiento está ilustrado aquí como el crecimiento de un árbol. Y hace rato decíamos, ¿y cuánto se tarda en crecer un árbol? Mucho. Usted puede ir a visitar su arbolito cada día y parece que está igual. Y la verdad es que no está igual, está creciendo imperceptiblemente, pero de manera muy lenta. Aquí dice que hay un tipo de persona que va a crecer como un árbol muy frondoso, como un árbol que creció a la orilla de un río donde constantemente podía tomar su alimento, y al crecer de manera muy frondosa se llenó de fruto. Y entonces a veces nos gusta interpretar eso, porque aquí dice, así es el hombre y todo lo que hace prosperará. Y entonces decimos, ahí hay una promesa de Dios. Todo lo que hace prosperará. Entonces, Señor, el 2016, todo lo que yo haga tiene que prosperar. Pero estamos olvidando lo que está antes. No dice que todo prosperará nada más porque tú quieres o porque tú lo dices. Hay algo que está antes, ¿sí? Y ese algo que está antes dice, el que en la ley de Dios medita de día y de noche. La ley de Dios, para nosotros hoy, es todo este santo libro. El que en la ley de Dios medita de día y de noche. En el culto de Año Nuevo, del día jueves, yo les hice una propuesta de que amemos la palabra de Dios más que la comida. Como lo dice en un salmo, el Salmo 119, amé tus palabras más que mi comida. Y yo les decía, ¿quién en el 2015 se quedó cuando menos un día sin comer? ¿Verdad que no? Nos esforzamos por comer. ¿Y cuántos días del 2015 nos quedamos sin leer la Biblia? Bueno, no me digan. Un buen propósito para el 2016 sería que no dejemos pasar un día sin leer algo de la palabra de Dios, sin alimentarnos del pan espiritual. Y yo les invitaba a que lo hicieran comenzando con el Nuevo Testamento. Ahorita que regrese a Corintios 13, voy a insistir el por qué. Pero comiencen por el Nuevo Testamento. Empiecen a leer los evangelios y las cartas.
Y cuando termine el Apocalipsis, otra vez el Nuevo Testamento. Y al leerlo hay que meditar. Meditar de día y de noche. Muchas cosas exigen entregarnos a ellas de día y de noche. El que estudia medicina, ¿verdad? Mi hermano Soriano, no hay temporadas que tienes que estar de día y de noche en el hospital, ¿verdad? Él no puede decir, ay, no, hoy tengo sueño, ya me voy a mi casa. Ahí tiene que estar. Y en tiempos de exámenes, y en tiempos de servicio social, y en tiempos de residencia, y en tiempos de guardias, y de día y de noche. Las personas que son ricas es porque de día y de noche están pensando en cómo hacer negocios. Se despiertan pensando en negocios, desayunan pensando en negocios, se bañan pensando en negocios, se duermen pensando en negocios y sueñan con negocios. Pobrecitos, pero de día y de noche, ¿no? Bueno, si usted quiere ser una persona que crece como este árbol que da fruto, tiene que estar pensando en Dios y en su ley de día y de noche. Oiga, hermano, ¿eso no será muy fanático? Bueno, fanático es que sin entender la palabra nos volvamos dogmáticos y cerrados e intolerantes. Eso es ser fanático. Pero pensar en la ley de Dios de día y de noche no es ser fanático. Es ir camino a la sabiduría, a la felicidad y al amor. Es muy diferente. Porque los enamorados también son de día y de noche. ¿No creen ustedes que el enamorado dice, bueno, voy a pensar en ella de 4 a 5? Ya, 5 a 1, ya, se acabó, adiós. No puede olvidar a la muchacha, ¿verdad? Y a veces ni come, ni duerme, porque ahí de día y de noche está enamorado. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios porque hemos decidido amarle, de día y de noche y en todo lo que hacemos, estamos pensando en Él, estamos pensando en su palabra. Cada cosa que vemos o que vivimos la relacionamos con Dios. A veces con dolor, cuando yo veo la manera de ser de la gente que no conoce a Dios, me duele y pienso cómo pueden estar tan engañados y sufriendo sin conocer cuál podría ser la solución para sus vidas. Cualquier situación la vamos a relacionar con Dios y la vamos a pensar desde Dios. Y siempre estamos preocupados por entender más su palabra. Porque recuerden ustedes que meditar tiene la misma raíz en el hebreo que la palabra rumiar. Por tanto es que de manera constante nosotros estamos masticando, digiriendo la palabra de Dios. Constantemente. Me han dicho que aquí el sermón es muy largo. Espero que no por eso vayan a dejar de venir, Pero en muchas iglesias el sermón es de 20 minutos y la alabanza es de más de 1 hora. La palabra de Dios no puede ocupar un lugar secundario. La palabra de Dios tiene que ocupar el lugar principal. Tenemos que irnos fortalecidos de la palabra de Dios, habiendo meditado la palabra de Dios. Cuando el salmista dice que seremos como un árbol frondoso, nos está hablando entonces de la meta que debemos de tener. Lo que algunos psicólogos llaman la realización. Una persona realizada. ¿Qué es una persona realizada? ¿Cuál es la meta que debemos de tener en la vida? Bueno, pues cuando usted puso la semillita del árbol, ¿esa era la meta? ¿Sí o no? Cuando vio que ya empezaba a salir una ramita, un tallito, ¿esa era la meta? Cuando ya estaba el árbol así más delgadito y más alto, pero todavía muy endeble, ¿esa era la meta? Cuando ya creció, pero todavía no salían las naranjas o los aguacates, ¿ya era la meta? No.
Y cuando estaba grande y lleno de hojas y de flores y de frutas, ¿ya era la meta? Ya era la meta. Era un árbol realizado. ¿Cuándo va a ser usted una persona realizada? ¿Cuándo va a ser como ese árbol que ya tiene su fruto y ya tiene su crecimiento total, como Dios lo diseñó? ¿Cuándo? ¿No? Eso es muy sencillo. La Biblia varias veces nos dice que somos a imagen de Dios y la imagen de Dios es Cristo y debemos crecer a la estatura de Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Entonces nosotros tenemos una meta que no es pequeña: ser como Cristo. Entonces usted va a decir, bueno, entonces desde el próximo domingo traigo mi túnica y mis sandalias y mi barba. No, así no es ser como Cristo, porque entonces las hermanas, de modo que se dejen la barba, ¿verdad? Ser como Cristo en el carácter que Él tuvo. Y el carácter de Cristo es el carácter amoroso. Esa es nuestra meta. ¿Cuándo vamos a ser árboles realizados? Cuando somos personas amorosas como Cristo lo fue. Cuando Cristo dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, se refiere a que lleguemos a tener un carácter amoroso. Perfecto no quiere decir que ya no comete errores. Todos cometemos errores de todo tipo, ¿no? Pero la perfección, que en realidad significa madurez, se da cuando soy una persona amorosa. Jesús era amoroso con su Padre, tan amoroso con su Padre que Jesús vivía buscando la voluntad de su Padre. ¿Qué busca el esposo amoroso? Lo que le gusta a la esposa, ¿no? ¿O no? Si a la esposa no le gustan los chocolates, pues él debe de saber y no puede llegar con una cajota de chocolates. Si a la esposa le gustan los peluches, bueno, pues a lo mejor llega con un peluchote, ¿verdad? Busca lo que le agrada al amado. Como Jesús amaba a su Padre, Jesús vivió haciendo y buscando la voluntad de su Padre y siendo obediente a la voluntad de su Padre. Y aunque a veces no fue fácil, porque hubo un momento en que el Padre le dijo, mi voluntad es que no seas famoso, que no seas rico, que no seas reconocido. Mi voluntad es que seas ignorado, que seas rechazado y que seas traicionado. Y Jesús lo aceptó. Y luego el Padre le dijo, y mi voluntad es que seas torturado, avergonzado y asesinado. Pero Jesús siguió amando al Padre y aceptó esa voluntad del Padre. Y nos damos cuenta que muchas veces Dios va a permitir la prueba. El 2016 nos puede traer cosas muy bonitas, muy agradables y muchas bendiciones y también pruebas. ¿Alguien tiene la garantía de que en el 2016 no va a haber pruebas? No tenemos esa garantía. Y les voy a decir algo más terrible todavía. ¿Alguien tiene la certeza de llegar a las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2016 vivo? Ahora sí ya no vengo a Comunidad Apostólica. No tenemos esa garantía tampoco. Pero queremos la voluntad de Dios. No queremos ciertos beneficios, ciertas cosas, cierta prosperidad. Lo que queremos es la voluntad de Dios. Queremos, como Jesús en el huerto, decirle, Señor, si es posible que no haya pruebas en el 2016. Si es posible, pase de mí esta copa. Líbranos del mal.
Pero por sobre todas las cosas, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Jesús amaba al Padre y por eso anhelaba su voluntad y anhelaba ser obediente. Y nosotros amamos a Dios y también vamos a amar al prójimo. Por eso es que va a ser posible servir al prójimo y meditar y amar la palabra de Dios. Porque el árbol estaba plantado junto a arroyos de aguas. En esa parábola del Salmo 1, ¿qué significará las aguas, el río que corre a un lado del árbol? ¿Qué significa? La palabra de Dios. Y así como el árbol estaba constantemente a través de sus raíces absorbiendo los nutrientes de esa agua, así nosotros somos ese árbol que constantemente absorbemos la revelación de quién es Cristo en este libro. Y eso es lo que nos va a hacer árboles fuertes, porque de momento podemos ser árboles débiles. Un arbolito débil es el que lo podemos zarandear, lo podríamos quebrar, lo podríamos pisar, ¿no es cierto? El cristiano pequeño está débil y puede venir una tentación que lo zarandee todo. O pueden venir dudas que lo quiebren. O enseñanzas falsas, herejías, doctrinas falsas, los judaizantes y otros, y hacerlo como quieren. Se trata de que tú seas un árbol tan grueso y tan firme que el que te quiera zarandear, mejor se lastime. Porque tú estás firme, tú estás fuerte, estás crecido. Regreso a Corintios 13, si me acompaña. Allí donde dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy adulto he dejado las cosas que son de niño. ¿En qué consiste la niñez espiritual? Lo vimos al inicio de la carta a los Corintios, capítulo 2 y capítulo 3. En la niñez espiritual no hemos podido dejar las divisiones, los pleitos, los enojos. Y decía Pablo, ustedes se portan como los que no son cristianos. Y añadía, son niños en Cristo. Tenemos que dejar la niñez en Cristo y llegar a la edad adulta. El contexto del capítulo 13 es el amor. Por tanto, ser adultos espiritualmente es haber llegado a ser personas amorosas. Dejar lo que es de niño es llegar a ser personas amorosas. Déjenme platicarles, aunque no creo que hoy nos dé tiempo de terminar, que la Biblia también sigue un proceso histórico de la edad de los niños a la edad de los adultos. En otras palabras, los pasajes más antiguos de la Biblia reflejan la niñez espiritual de los hebreos. Los pasajes últimos de la Biblia revelan la madurez de la iglesia y la revelación de Cristo que llegó a su máxima claridad. La Biblia también va de la niñez a la edad adulta. Cada uno de nosotros también tiene que ir de la niñez a la edad adulta, tanto en lo físico como en lo espiritual. Esto que digo de la Biblia tenemos que entenderlo con mucho cuidado para poderla entender mejor.
Hay quien dice, bueno, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces voy a ver qué me dice Dios. Y entonces abre la Biblia, donde sea, al azar, y pone el dedo y dice, Dios me dijo. Así no se usa la Biblia. Ese sería una especie de adivinación. Así como hay quiromancia, que es lectura de la mano, estaríamos practicando la bibliomancia, adivinación por medio de la Biblia. Es lo mismo que, a ver, echa las cartas, a ver cómo caen. O sea, abre la Biblia, a ver dónde se te abre. No. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no es para abrirla al azar y tomar un versículo fuera de todo su contexto histórico y decir que Dios nos dijo algo. La Biblia la tenemos que entender como el testimonio de Jesucristo. En Juan 5:39 dice, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Solo digo esa frase, ¿no? Para que la tengamos presente. Las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros vamos a meditar la ley de Dios de día y de noche, vamos a conocer más a Cristo y vamos a entender más a Cristo. Esa es la razón de ser de la Biblia, conocer más a Cristo. Si no le estamos dando ese uso a la Biblia, estamos haciéndolo equivocadamente. Hace rato les dije por qué el Nuevo Testamento. Porque la Biblia es el testimonio de Cristo. ¿Y dónde está más claro el testimonio de Cristo? En el Nuevo Testamento. Además les acabo de explicar que el Antiguo Testamento es la niñez y el Nuevo Testamento es la edad adulta. Por eso vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Hay una manera en que a veces concebimos la Biblia. Si toda la Biblia es la palabra de Dios, pensamos a veces que todos los versículos valen igual. Un versículo aquí es palabra de Dios, uno acá es palabra de Dios y otro acá es palabra de Dios, entonces los tres valen igual. Eso no es así. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no todos los pasajes valen igual, porque hay pasajes con menos revelación y pasajes con más revelación. Les voy a poner algunos ejemplos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, por ejemplo, un versículo como este. Ahiab, hijo de Sacar, también Ararita, e Ifal, hijo de Ur. ¿What? ¿Tiene la misma revelación? Les leí primero de Crónicas 11:35. ¿Tiene el mismo contenido cristológico? Esa es la pregunta. ¿Tiene el mismo contenido cristológico? ¿Verdad que no? Entonces, en primer lugar, la valoración de un texto se hace a partir de su contenido cristológico. ¿Qué tanto me revela a Jesús? Pero en segundo lugar, la Biblia no es un libro dictado por Dios, es un libro inspirado por Dios. Hay diferencia. Dictado querría decir que Isaías solo se sentó a la manera de una secretaria que tomó nota, no supo ni de qué, lo que le decían, ya. Eso es dictado. Inspirado quiere decir que el profeta participó, pensó, experimentó, conoció a Dios y con sus propias palabras expresó lo que Dios ponía en su mente. La Biblia es un libro inspirado, ¿de acuerdo? No dictado. Por eso en la Biblia podemos ver el reflejo
de los idiomas, de la cultura y del estilo personal de cada uno de los autores. Si Dios hubiera dictado la Biblia, pues en primer lugar, no sé para qué la dictó en hebreo, griego y arameo. ¿Y para qué se tardó 1400 años en dictarla? ¿No? ¿Y para qué hay pasajes paralelos? Es decir, pasajes que se repiten. Y que se repiten con sus diferencias. ¿Será Dios un viejito olvidadizo que volvió a dictar lo mismo, pero le cambió? No. La Biblia no está dictada, está inspirada. Y como inspirada refleja la experiencia del pueblo, de los profetas, de los apóstoles, de todos los que han sido elegidos por Dios. Y por tanto la Biblia es una historia de la redención. No solo se dio a lo largo de 10 siglos, lo que está aquí, son escritos de más o menos 10 siglos. No solo se dio a lo largo de 10 siglos, sino que se dio de lo más oscuro a lo más claro. Como dice la carta a los Hebreos, Dios habló de muchas formas por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación más grande del Padre. Cristo es la imagen y la gloria de Dios. Cristo es la culminación de lo que Dios ha hablado. Es la palabra encarnada. Por tanto, Cristo está en el pináculo de toda revelación. Y es desde Cristo desde donde debemos juzgar a los demás pasajes. ¿Sí? Bástenos solo un ejemplo por causa del tiempo. En un pasaje Jesús nos dice: ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen. ¿Sí recuerda? En otro pasaje del Antiguo Testamento dice: vas a ese pueblo de tus enemigos y los matas a todos, hombres, mujeres, niños y animales. ¿No se estaría contradiciendo la Biblia? Si ponemos los dos versículos con el mismo valor, por fin Dios, ¿los mato o los amo? ¿O los mato con amor? No, ¿verdad? La Biblia no se puede contradecir. Lo que nosotros vamos a encontrar es que en los tiempos que había poco entendido de quién era Dios, los que empezaron a buscar a Dios pensaban que Dios los respaldaba en sus batallas y que sus batallas importantes eran físicas. Hoy entendemos que la batalla es espiritual y que el principal enemigo es nuestro egoísmo y nuestra carne, y que los que son nuestros enemigos en realidad son personas a las que tenemos que amar. Entonces, toda la Biblia es una historia de la redención que va de lo menos a lo más, y que nosotros tenemos que encontrar el valor de un texto de esa manera. Es como en el juego de ajedrez. Todas las piezas juegan, pero no todas valen igual. Y si yo no sé el valor de las piezas, pues voy a perder, ¿no? Yo tengo que estructurar mi partida, mi estrategia, a partir del valor de las piezas. Así es como yo tengo que interpretar la palabra de Dios, ¿sí? A partir del valor cristológico, del valor de revelación, del tiempo en que un pasaje se escribió. No son lo mismo los pasajes ritualistas que solo hablan de cómo matar el borrego y de que luego la sangre te la embarras por aquí y la untas por allá. A un pasaje posterior, cuando vienen los profetas y dicen: Dios no quiere sacrificios, Dios quiere humildad, justicia, amor. Y ese pasaje de los profetas no es lo mismo a cuando viene Cristo y nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y cuando viene Pablo y nos muestra, por ejemplo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay personas que se quieren regresar a la ley de Moisés. Tarde o temprano usted se va a encontrar personas que le digan: hay que reunirse en sábado, ponte tu gorrita, no comas carne de puerco, no digas Jesús, di Yeshua,
no digas Dios, di Jehová o cosas así. Esas personas lo único que están haciendo es olvidando que nuestra religión no es la religión hebrea ritualista, sino aquella que Jesús habló de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Para nosotros ya no son importantes ni los días, ni los ritos, ni los sacrificios, ni las reglas, ni las prescripciones alimentarias. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y ya no nos vamos a regresar a la ley que no nos da ni la salvación ni el poder para portarnos bien. Nosotros estamos en Cristo, que nos dio la salvación y que nos da el Espíritu, que sí nos da el poder para no violar la ley, pero no en sus preceptos secundarios y exteriores, sino en aquello que apunta hacia el amor. Entonces, cuando Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, y eso lo entendemos de manera individual. Cuando yo era un cristiano que empezaba, todavía tenía muchas actitudes carnales, egoístas, ¿no? Cuando yo empezaba, bueno, espero que usted no tenga 10 o 20 años de cristiano niño. Imagínese un niño de 20 años. Qué feo, ¿verdad? Que pasemos de ser niños a ser maduros en el amor. Y si lo hablamos desde la revelación, también la revelación empezó en la niñez de la humanidad y del entendimiento de que había un Dios y cómo era ese Dios. Pero la revelación llegó a su madurez cuando apareció Jesús el Cristo. Y quien vio a Jesús, vio al Padre. Y quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Porque Jesús es la máxima revelación de Dios. Concluyamos, hermanos. ¿Dios quiere que nos vaya bien en el 2016? ¿Sí o no? Quedó la duda. Vamos a volver a empezar. Sí quiere que nos vaya bien, pero entendamos qué sería que realmente nos vaya bien. No que tengamos cosas materiales, no que no tengamos problemas, no que todo nos vaya bien en el trabajo. Si es así, que bueno, y dele gracias a Dios. Pero Él está más interesado en que el 2016 crezcamos, que vayamos hacia esa meta de dejar de ser niños, de llegar hacia el amor, de identificarnos con las porciones de la Biblia que ya nos llevan a la más clara revelación de quién es Cristo. Y que si tenemos propósitos de año nuevo, deseos de año nuevo, no tienen que ver con viajar, con más dinero, con tener un novio nuevo, sino con el deseo de conocer la voluntad de Dios, decidirnos a amarlo más, servir a nuestro prójimo y meditar en su palabra de día y de noche. Si del día primero, viernes, al día de hoy, usted ya leyó Mateo 1, 2 y 3, va muy bien, no lo deje. Si no lo ha hecho, ahorita llegue y póngase a leer hasta el 3 para que mañana lea el 4 y vayamos al parejo todos. ¿Sí le gustaría? Y yo les decía el jueves, si somos una iglesia que el 2016 todos hayamos leído varias veces el Nuevo Testamento, van a ver qué cambiazo. Como cuando usted deja de ver a un niño como Alfredo, ¿verdad? Que lo vi así y ya lo veo así, de repente, ¿verdad? Así vamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros, pero no siempre lo que es mejor según nosotros, según nuestros deseos, no siempre es lo mismo para ti. Tú que nos conoces desde lo más hondo y que sabes nuestro futuro y nuestras verdaderas necesidades, te pedimos hoy, porque no sabemos orar como conviene, que tu Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles,
para que experimentemos tu buena voluntad. Hoy, por tus misericordias, queremos ofrendarnos a ti. Queremos que el conocimiento de tu voluntad y el amor a ti sean nuestras prioridades y nuestros deseos más ardientes. Permite que este año maduremos en el Espíritu, en el conocimiento de tu palabra y por ende en el conocimiento de Jesucristo y en nuestro carácter amoroso. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.